Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. No es que el agua le cambiara un color, sino que es una limonada. Hoy en la mañana estuve dando la meditación en Junkers y yo padezco eso, que a predicar o cantar, pues quedo con el que pierdo la voz. Entonces, fue por eso la razón. Bueno, bienvenidos y a regocijarnos en la palabra del Señor, ya que siempre el Señor pues nos sorprende y que este tiempo sea pues dirigido por su Santo Espíritu. Y el propósito es que nosotros seamos edificados y que vayamos creciendo en la mismísima presencia del Señor, para que cuando estemos ya hasta el día perfecto, cuando estemos ya un cuerpo glorificado con nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Les invito a que abran las Escrituras en el libro de la carta de Pablo a los Efesios. Sé que el hermano Hermes está llevando un tema muy importante en la carta de Pablo a los Efesios. Yo me le voy a adelantar al capítulo 6, al último capítulo, al capítulo 6 de Efesios, y vamos a estar leyendo nomás 10 versículos, desde el 10 al 20, y luego vamos a meditar en las Escrituras. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 al 20. Dice así las Escrituras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versos 19 y 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él y con denuedo y como, dice, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor y Padre, que habitas en gloria, le damos gracias por este privilegio de entrar a tu presencia en este momento, abrir tu santo libro, la poderosa palabra de Dios que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Que las palabras, Señor, que salen de mi boca, pues sean, Señor, de edificación. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir en esta tarde es una lucha espiritual. Vemos que las guerras, que hemos visto de mucho tiempo, las guerras siempre han existido, pero no de una forma tan constante como estamos viendo hoy en día. Hoy en día ni ha terminado una guerra cuando ya está la otra. Pero es una guerra humana entre los seres humanos matándose, pero detrás de todo eso, pues está la mano del enemigo. Por eso Santiago decía, ¿de dónde viene la guerra? O sea, el mismo ser humano se está destruyendo por sí mismo, pero impulsado por una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de Satanás, que está detrás de todo esto, destruyendo así la humanidad. Porque a él le queda poco tiempo y sabe que hay oportunidad para todos de alcanzar la salvación. Entonces, él quiere que todos se pierdan, pero Jesucristo quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Es lo contrario, por eso es el acusador, el adversario, serpiente antigua, diablo o Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, por eso he titulado Una lucha espiritual. ¿Y por qué en este tiempo siempre me gusta meditar? Porque la atmósfera cambia. En este tiempo se hacen muchas celebraciones, ¿verdad? Lo que se le llama el Halloween o Día de los Muertos. Y Dios dice en su palabra que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Pero la gente celebra estas cosas que son artimañas del enemigo. Entonces puedo preguntar, ¿será correcto que un creyente pues celebre estas fiestas
que son fiestas paganas, pues totalmente falso. Creo que ni un cristiano debería estar celebrando este tipo de fiestas que le rinden culto prácticamente al mismísimo Satanás. Es llevarle la contraria a Dios. Y vemos que en Efesios capítulo 5, ahí mismito en el versículo 11, nos dice las Escrituras, que nosotros, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por eso un creyente no puede participar en cosas que no son de Dios, que no glorifican a Dios, perturba más bien la mente del ser humano y se acerca a las artimañas del enemigo. Por eso no se puede participar en cosas que van en contra de los principios cristianos, que van en contra de Dios. Mucha gente se usan disfraces, se usan adornos y tantas cosas. Yo entré en una iglesia en una ocasión y iba a predicar de este tema. No sabía lo que tenían ahí. Te lo digo delante del Señor, que no sabía lo que tenían ahí, pero cuando voy a la iglesia veo que tienen adornada la iglesia. Yo voy a predicar de este tema. Y fue un poco confrontativo, pero es lo que Dios me había puesto en mi corazón. Vemos que el diablo es un experto en disfraces, en disfrazarse. Vemos que ya desde el jardín del Edén, él se disfrazó de una serpiente, de la serpiente antigua, que era mismísimo, cogió, se disfrazó y se presentó a través de una serpiente para engañar. Y él sigue engañando hoy en día. Por eso en Corintios capítulo 11, verso 14, las Escrituras dicen, y no os maravilla, porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el diablo siempre se mete en cualquier cosa con tal de engañar y confundir a la raza humana. Y lo terrible de todo esto es que también se involucran lo que son los niños. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo dijo, venid, dejad venir los niños a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Incluso él puso una comparación y dice, y si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Los niños no tienen malicia. Un niño siempre le va a decir la verdad. Hablar con un niño, el que capaz el papá puede decir, no, yo no pude ir a trabajar. Y si está el niño ahí, papá, pero tú me dijiste que iba a ir a trabajar. O sea, el niño no piensa, el niño siempre dice la verdad. Y por eso dijo el Señor Jesucristo también. Y el Satanás quiere involucrar también a los niños. Pero nosotros como padres debemos de explicarle a los niños de este tipo de fiestas que no se pueden celebrar. Sé que reciben muchos ataques en las escuelas, a donde vayan, que cosas que tienen que hacerla. Pero nosotros como hijos como creyentes y como padres debemos de explicar lo que significa estas cosas, que no se puede celebrar estas cosas porque no glorifican a Dios y van en contra de la palabra de Dios. Lo que hace el mundo es que abre puertas al enemigo. Cuando empiezan a hacer en esta fiesta que se hacen muchos rituales y tantas cosas y se derrama sangre y los niños salen, pero los niños por ignorancia salen a las calles. Pero detrás de todo esto, pues como dije, está el mismísimo Satanás. El mundo espiritual, hermanos, es tan real como el mundo natural. A veces nosotros pensamos que no hay otro mundo, que este es el mundo que nosotros vivimos. Sí, este es el mundo que nosotros vivimos, pero no significa que no haya otro mundo. Está el mundo espiritual y el mundo espiritual es tan real como la silla donde usted está sentado. Y por eso las Escrituras nos dejan claramente de lo que hay en ese mundo espiritual. Desde el Génesis encontramos a Satanás queriendo confundir al ser humano y lo confundió a la mujer. Vemos a Satanás que ya estaba ahí y uno dice, ¿y de dónde apareció este personaje? Pues Dios lo creó, era un querubín protector, era, dice, perfecto y acabado en hermosura, hasta que se halló maldad en él. Y aparece en el huerto, en el jardín del Edén, para confundir a la humanidad. Y hace que la mujer pues desobedezca la orden de Dios. Pero él es tan astuto que él no dijo, ¿qué Dios os ha dicho esto? Él no dijo, pero ¿de qué ustedes me están hablando? ¿Con que Dios os ha dicho esto? Él sabe, él reconoce, y es increíble que hoy en día hay personas que piensan que no existe Dios y el mismísimo Satanás sabe que existe Dios. Y por eso enfrente de él se atrevió a tentar al mismísimo Señor Jesucristo. ¿Cuánto más a nosotros, hermanos? Y desde Génesis, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? El Señor lo sacó de ahí y lo expulsó porque no podía estar ahí.
por la misericordia de Dios. ¿Por qué digo por la misericordia de Dios? Porque no vaya a ser que el hombre, dice, coja del árbol de la vida y también coja del árbol de la vida y sea un pecador eterno. Entonces Dios tiene que expulsar al hombre. Pero dice que puso querubines para que el hombre no fuera a tocar el árbol de la vida. Y dice que esos querubines que puso ahí en el jardín del Edén, con una espada encendida, se paseaba sobre el huerto y no permitió que no pudieran entrar nuevamente a ese jardín. Entonces nos encontramos aquí con querubines. La palabra querubín, o el nombre querubín, viene de la palabra carob, que significa cercano. Ellos son los protectores o cercanos de la gloria de Dios, los guardianes de la gloria de Dios. Y Dios puso querubines ahí en el huerto. Vemos lo que es el mundo espiritual. Más adelante, cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Génesis, nos encontramos con un montón que la Biblia los llama los hijos de Dios. En aquel tiempo, a tanto ángeles buenos como a malos, se le llamaban hijos de Dios. Hoy en día, pues es diferente. Los hijos de Dios son a todos aquellos, dice, que le recibieron, los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en aquel tiempo, ángeles que se rebelaron también contra Dios y siguieron al diablo, ángeles que cayeron, se les llamaba hijos de Dios, tanto buenos como a malos, los hijos de Dios, que dice que se ajuntaban con las hijas de los hombres y hacían esa mezcla de entre lo carnal y lo espiritual. Y el propósito de Satanás era contaminar la simiente, porque la primera profecía que se habla del Señor Jesucristo, que dijo en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice que Él te herirá en el carcañal, o sea, el diablo, pero tú le herirás en la cabeza. Hablando del Señor Jesucristo. Satanás, conociendo esto, quiere contaminar con tal que la simiente, que el Mesías no naciera, y quiere hacer este pequeño esto era una especie de demonios, contaminar lo que era la simiente. Y de ahí vienen los gigantes que se le llaman los bravucones en el texto original. Aparecieron en el texto original, se le llama nefilines. Los nefilines, los hijos de Dios eran los nefilines, que la palabra nefilín, o sea, significa caído. Eran seres caídos, los nefilines que encontramos en el texto original. Como digo, el propósito de Satanás era que el Mesías no naciera. Pero la maldad era tan grande que todo designio, todo pensamiento era hacia el mal. Entonces Dios dijo, basta, se acabó. Y es cuando manda el diluvio y solamente 8 personas pudieron salvarse. Entonces vemos, hermanos, esta guerra espiritual. ¿Y qué pasó con esos famosos nefilines o hijos de Dios que se le llamaban en aquel tiempo? ¿Cuál fue el destino de ellos? Bueno, en la segunda carta, no sé si el hermano lo puede poner, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, y en Judas, versículo 6, que solo tiene un capítulo, no sé si el hermano lo puede poner en la pantalla, ahí encontramos, segunda de Pedro 2, 4, ahí encontramos qué pasó con estos nefilines. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5, hermano. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Solamente estas personas pudieron salvarse. Y vemos que dice que los aprisionó a estos demonios y los tiene reservados o guardados para el día del juicio. Pero Judas, más adelantito, unas páginas más adelantito, Judas, en el versículo 6, que Judas tiene un capítulo, ahí también nos da detalle acerca de estos hijos de Dios, o ángeles caídos, o nefilines, que es la misma cosa. En Judas, versículo 6, más adelantito lo puede encontrar. La carta de Judas, que solo tiene un capítulo, atrasito del Apocalipsis, antes de entrar al Apocalipsis. Solo tiene un capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 sería, porque solamente tiene un capítulo, la carta de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estas especies de seres caídos están reservados para el día del juicio también. Y es increíble que millones de personas también estarán acompañando a estos demonios por no haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros no vivimos en ese mundo espiritual. No lo podemos ver porque vivimos en un mundo diferente, en el mundo natural que estamos viviendo. Pero hay personas que tuvieron encuentros
con el mundo espiritual porque Dios se lo permitió. Por ejemplo, la primera persona que tuvo una experiencia con el ángel de Jehová fue aquella mujer que Abraham tuvo, ¿verdad?, un hijo, y esa mujer fue Agar, que la visitó el ángel de Jehová en Génesis capítulo 16. Y luego Abraham tuvo también que comió, incluso los ángeles comieron con él. Llegaron 3, se fueron 2, y el otro se quedó con Abraham. Y ese que se quedó con Abraham posiblemente pudo haber sido el mismísimo Señor Jesucristo. Mandó 2 para que fueran a sacar a Lot. Entonces vemos que Lot también vio ángeles. Balaam, un pseudo profeta que lo habían contratado para que maldijera al pueblo de Israel. Y él aceptó dinero y dice que cuando va en el camino y va en un asna y el asna se hace a un lado y él castigando al asna y el asna se hace al otro lado, se va por una viña y no quiere pasar porque el asna miraba al ángel de Jehová que estaba, dice, parado con una espada encendida. Y vemos que él la castigaba hasta que el asna le habla a Balaam, porque él iba a maldecir al pueblo de Israel. Incluso cuando maldijo al pueblo de Israel le salían palabras de bendición, porque Israel es un país que la Biblia lo dice bendito. Y él no podía maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pues le abrió los ojos Dios a Balaam para que viera el mundo espiritual y pudo ver el ángel. Y tuvo una conversación también con un ángel. Y vemos las visiones de Jacob que tuvo, las visiones de Daniel. También encontramos ya en el Nuevo Testamento María hablando con el ángel Gabriel, que hacía mucho tiempo que no se aparecía, desde que se le apareció primero a Daniel, y luego los pastores que vieron también cuando nació el Señor Jesucristo. María Magdalena también vio también ángeles. Esteban dice que cuando estaba muriendo vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra del trono. Ese es el mundo espiritual, hermanos. Pablo también lo vio, también con el encuentro que tuvo con el Señor. El apóstol Pedro lo encaminó un ángel. Y luego encontramos a Juan también, cuando escribe la revelación en el libro del Apocalipsis, encontramos también que ve el mundo espiritual. Y hoy en día, pues la Biblia también a la iglesia le ha dado dones, y uno de los dones es el discernimiento de espíritus. Y en la carta que escribe Juan dice que probad los espíritus porque no todos han salido de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado en la doctrina que a veces se escucha afuera, porque a lo mejor no es una doctrina cristocéntrica. Sabemos que hoy en día está de moda lo que es el diezmo, por decirlo así, la prosperidad y tantas cosas que no son doctrinas cristocéntricas. Levantar a Cristo, Cristo no necesita dinero. Cristo es el dueño del oro y de la plata y es el poderoso. Por lo tanto, hay muchas cosas que se han metido en las iglesias. Por ejemplo, nosotros debemos de tener mucho cuidado en discernir y probar si esto viene de Dios o sepas de dónde vienen estas cosas. Pero Pedro también dice, en el libro de Hebreos, no Pedro, el autor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 2, también habla de la hospitalidad, habla que es muy importante, pero dice que algunos han hospedado ángeles sin darse cuenta. Ahí lo vemos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y este es Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, el mundo espiritual lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero Pablo abre la cortina y dice, hermanos, nuestra lucha ya no es contra los amonitas, filisteos, los seduceos y toda esta gente, sino que esta lucha no va por ahí. Nuestra lucha es mucho más grande, sino que nuestra lucha no es contra sangre y carne. La palabra sangre da a entender cuerpo visible o terrenal. No son cosas terrenales. La lucha del creyente no es terrenal, no es contra otras personas. La Biblia nos manda que tenemos que amar incluso a los enemigos. Pero detrás de cualquier cosa, hermano, que pasa, está, como dije, la mano de Satanás. Porque él es un ladrón y a eso ha venido él. A hurtar, matar y destruir. Dios ha venido para dar vida y dice para que la tengan en abundancia. Y Pablo describe lo que es la jerarquía. Él dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino da el consejo primero en el versículo 11 de la lectura que hemos tenido. ¿Cuál es el consejo para nosotros hoy en día? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Ese es el consejo. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, es decir, contra el engaño del enemigo. Pero nosotros debemos de coger toda la vestidura
la armadura de Dios, para que podamos, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego viene el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Un príncipe de un gobierno gobernado por Satanás. Auténticos príncipes poderosos, dirigidos y por la unción del mismísimo Satanás. Hay príncipes buenos también. La Biblia nos habla de que el Señor, bueno, es nuestro príncipe de paz. Pero también hay príncipes malos. Y el príncipe de este mundo es Satanás, según Juan 14:30, que el Señor Jesucristo habla de este príncipe. Juan 14:30, Él lo dice de una forma, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Hablando de Satanás. Y el capítulo 16, verso 11, lo vuelve a mencionar nuevamente de este príncipe. 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hablando de el mismísimo Satanás. Y en Efesios 2:2 dice el príncipe de la potestad del aire, que es también Satanás. Y hay muchas más citas. Pero dice que no tenemos lucha contra principados, contra potestades. ¿Qué es una potestad? Es alguien que tiene autoridad o poder en un reino o gobierno. Porque es el príncipe de este mundo. Dice contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores, alguien que gobierna. En 2 Corintios 4:4 nos habla también que el Dios de este siglo cegó el entendimiento también, hablando de el mismísimo Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le llama el Dios de este siglo, el mismísimo Satanás. Pero también dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es una jerarquía, son rangos, son niveles que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Hay niveles, dice, todo es contra, porque el adversario, pues es el mismísimo Satanás, región celeste, la parte invisible, espiritual y eterna, lo que nosotros no podemos ver, salvo a excepciones, cuando el Señor vemos que abría los ojos a ciertas personas para que pudieran ver el mundo espiritual. Pero nos dice cómo nosotros debemos de prepararnos. En el versículo 14 dice, estad pues firmes. 3 veces se menciona la palabra firme, versículo 11, versículo 13 y versículo 14, siempre la palabra firmes. Que nadie nos mueva el piso. Permanecer siempre firmes en la doctrina del Señor. Estar seguro de lo que nosotros estamos haciendo. Estar seguro que estamos en el verdadero. Sin lugar a dudas. No creer, como le decía Pablo a Timoteo, en las fábulas de cosas, de cuentos de viejas, incluso habla el apóstol Pablo. Sino, dice, estad siempre firmes en el Señor. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. O sea, un cinturón de la verdad, que significa integridad, porque sin la verdad todo se desbarata. Si no estamos firmes, es como ese cinturón, incluso para hacer fuerza o para mantener la estabilidad, muchas personas usan como una faja para estar más fuertes, para poder cargar cosas. Pero aquí nos habla que nosotros debemos de estar así, de estar preparados, de estar firmes. Con la coraza también habla ahí en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era lo que usaba el soldado romano, que se ponía enfrente. Y esa coraza podía proteger 2 miembros vitales del cuerpo, que era el pulmón y el corazón. Entonces, nos habla también en cierto sentido que así como protegía los pulmones y el corazón, la Biblia nos manda a nosotros que guardemos sobre toda cosa guardada. Guarda también vuestro corazón, porque de ahí salen tantas cosas del corazón del hombre que dice que es engañoso. No hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. De justicia, dice que justicia significa pureza. Por eso dijo el Señor Jesucristo en una
de la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón. Entonces estas cosas que el Señor nos está diciendo a través de la pluma del apóstol Pablo y nos está hablando también a nosotros de esta armadura, pero no solamente coraza, sino que habla también en el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Creo que fue Napoleón que dijo en una ocasión que una guerra se podía ganar o perder, depende del calzado de que tiene la persona. Nos habla el calzado cuando iban a las guerras, pero calzado también tiene que ver con el andar, con el caminar, con la buena nueva, con el apresto del evangelio. También los de Fórmula 1, los que cambian llantas en esas carreras, también que se hacen, un segundo le puede costar una carrera a un corredor. Entonces, hermanos, debemos de tener nosotros también el calzado, dice los pies con el apresto del evangelio, el andar de nosotros debe ser como Cristo anduvo. Cada día mejorar. Sabemos que cometemos errores, pero tratar cada día de hacer lo mejor en obediencia, en santidad con el Señor. Verso 16 dice, sobre todo. O sea, todas estas herramientas que venimos hablando, pues está bien, pero sobre todo en el verso 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habían diferentes tipos de escudo. Había un escudo que era redondo y había un escudo que era cuadrado. Y prácticamente hace referencia a este escudo que podía cubrir a la persona totalmente para que pudiera detener esos dardos. Y el maligno es un experto en mandar dardos y una de las cosas que puede utilizar es la mente. Dardos de fuego que la mente se puede armar un incendio si perdemos el control. Los pensamientos, creo que en una ocasión estuve hablando acerca de los pensamientos, pero también en el versículo 17 habla, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que usaba también, que se protegía lo que es la cabeza, porque la mente siempre está, como dije, bajo ataques del enemigo. Por eso el Señor quiere que nosotros, que Él quiere que nuestros pensamientos sean entregados al Señor en las decisiones que también tomamos. Pero habla también de la espada, de la palabra. Cuando vienen los ataques del enemigo, cuando la vez pasada hablaba con los muchachos que se están riendo, cuando hablaba la vez pasada de los ataques que hace el enemigo y va a lo que es a la mente, pues el Señor siempre le mostraba lo que es la palabra. El Señor le decía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, que es una tremenda tentación para el Señor, no para nosotros. Porque nosotros no tenemos poder para convertir cosas, pero Él sí podía. Y Él tenía hambre, por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque Él podía convertir las piedras en pan. Para nosotros no, porque si Satanás me dice a mí que convierta este púlpito, si soy un hijo de Dios, que convierta este púlpito en cualquier otra cosa, pues yo no puedo hacerlo. Entonces no es ninguna tentación para mí. Pero Dios sí podía, el Señor Jesucristo sí podía convertir cosas. Entonces para Él sí fue una tentación. Entonces, siempre nosotros debemos de esos dardos del maligno, esos dardos de fuego que manda el maligno, debemos de tener el escudo de la fe. Porque sin fe es imposible, dice las Escrituras, agradar a Dios. Porque es necesario, se necesita que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador también de los que le buscan. Entonces toda la armadura de Dios, ¿saben a quién representa? Esa armadura de Dios significa, la armadura de Dios significa que tenemos que estar vestidos de Jesús. Pero hay un elemento indispensable que Pablo por eso termina y menciona esa palabra. Podemos tener lo que es un buen escudo, podemos tener un buen casco, un buen yelmo, podemos tener una buena espada, podemos tener unos buenos zapatos, pero sin la oración no vamos a ningún lado. El elemento que le da consistencia a esta armadura de Dios es la oración. Por eso Pablo lo menciona en el verso 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es el requisito indispensable de todo lo que nosotros hacemos.
No nos movamos si no hacemos oración. Tenemos que orar a nuestro Señor para ponerlo en las manos de Él y Él pueda actuar y Él pueda guiarnos. Porque un acto, cada vez que se hace un acto físico, a veces no somos conscientes, pero cada acto físico que nosotros hacemos en esta tierra tiene un impacto en el mundo espiritual. El mundo espiritual no permanece igual cuando usted ora al Señor. Usted puede ser tentado, puede estar bajo ataques del enemigo. Pero cuando usted dobla rodillas y ora al Señor, el mundo, la atmósfera espiritual no permanece igual. Dice las Escrituras que Daniel sabía que le quedaba poco tiempo para salir, para que su pueblo saliera del cautiverio en Babilonia. Y Daniel se metía en las profecías. Daniel oraba al Señor y faltaba poco tiempo. Y dice que aparece después Gabriel, pero ya pasan 21 días. Y dice, pero ¿qué pasó? ¿El Señor escucha hasta los 21 días? No. Vamos a leer el pasaje, hermanos, en Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Ahí nos habla del impacto en el mundo espiritual cuando un creyente ora a Dios. Debemos de orar con fe, sabiendo que esa oración no se está quedando en el techo, sino que está llegando a la mismísima presencia del Señor. Capítulo 10, versos 12 y 13, hermanos, por favor. Entonces me dijo Daniel, no temas. Hoy en Yonkers hablaba de ese tema. No temas, valga la redundancia. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Dice, pero ¿cuánto tiempo pasó? Verso 13. Mas el príncipe, estamos hablando que el apóstol Pablo dice que no debemos, que la lucha que tenemos es contra principados. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y uno dice, bueno, y es que no podía Gabriel con un príncipe humano. No, es que no estaba hablando de algo terrenal. Estaba hablando de un príncipe demoníaco que no quería que Gabriel trajera la respuesta a Daniel. Y dice, pero he aquí Miguel, otro de los principales príncipes de un ser tan poderoso después del Señor Jesucristo, que Dios. Tenemos a Miguel, que es que protege al pueblo de Israel. Dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, es decir, Daniel dice, yo venía a darte la respuesta, pero el príncipe, un príncipe de Persia, me detuvo por el camino por 21 días. Y tuvo que pedir ayuda. Gabriel, estamos hablando de aquel que le dio la buena nueva a María, deteniendo para que Daniel no supiera cuándo venía la respuesta. Pero siempre llegó, porque Miguel, el mismísimo que peleó con Satanás y que le dijo que Dios te reprenda, peleando Satanás quería el cuerpo de Moisés. Imagínense qué hubiera pasado, pero las cosas de Dios son perfectas y Dios es poderoso. Satanás, incluso los mismos demonios tienen que pedirle permiso ahora a Dios. En ese tiempo Jesucristo no había ido a la cruz del Calvario, no había muerto. Por eso Satanás podía incluso entrar, como lo vemos en el libro de Job. Pero cuando Cristo está aquí en esta tierra, los demonios se humillaban y le pedían permiso. Y que no los mandara aquí, sino que los mandara allá a los cerdos, por ejemplo, en aquella historia. Y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cuando usted ora y dobla rodillas, el mundo espiritual no permanece igual. Y aquí vemos un tremendo ejemplo de Daniel. La respuesta siempre llegó, porque en Cristo siempre tenemos victoria. Ahora, ¿en nombre de quién nosotros debemos de orar? No podemos mencionar otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice las Escrituras, no hay otro nombre, no lo busquemos. No se puede orar ni en el nombre de Pablo, ni en el nombre de Moisés, ni de Abraham, ni de Gabriel, ni de Miguel. No lo busque porque no lo va a encontrar. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. No, que yo le oro a la Virgen María. La Virgen María no tiene ningún poder de nada. María también se murió y necesitó de su propio hijo para alcanzar la salvación. No se puede orar en otro nombre, pero cuando usted ora en el nombre de Jesús, y todo lo que usted dice lo hago en el nombre de Jesús, y puede reprender en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre que tiene poder. Por eso nosotros las oraciones las llevamos en el nombre de Jesús. Amén. El amén es la certeza, es la seguridad. Es que estoy de acuerdo, pero todo lo que hacemos debemos de hacerlo, orar, siempre que oramos, orar en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó.
Todavía no pedís en mi nombre porque yo no he sido glorificado, pero todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si pedimos en otro nombre, pues no va a pasar nada. Pero todo lo que pidamos nosotros en el nombre de Jesús, Él dijo, yo lo haré. Por eso dice, en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre, y todo es en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque ese nombre se lo dio el Padre. Dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Todo lo que nosotros hacemos, debemos, y cada vez que oramos, oramos en el nombre de Jesús. La pregunta es, ya para terminar, todo creyente tiene una cobertura espiritual. Y si no lo cree, pues debe de creerlo si tenemos fe. Todo creyente está bajo una cobertura, una protección sobrenatural, aunque no lo vea. Pero sí lo podemos sentir. Porque como dije, el mundo espiritual es tan real como la silla donde usted está sentado o como este micrófono que yo tengo. El mundo espiritual. Ahora, ¿bajo qué cobertura usted está? Si usted está en Cristo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La pregunta es, ¿quién es ese ángel de Jehová? Porque si nosotros estamos acá, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Pero los hermanos de Freeport, Nueva York, o de África, o de Australia, o del continente que sea, a donde se encuentre esa persona. Si es un creyente, también el ángel de Jehová está. Y los ángeles no pueden estar en todos lados al mismo tiempo. Ni incluso Satanás puede estar en todos lados al mismo tiempo. ¿De dónde viene? De rodear la tierra y andar por ella. Porque él no puede estar, es un ser errante. Él no puede estar en todos lados al mismo tiempo, pero Jesucristo sí. Entonces, Jesucristo acampa alrededor de usted, si usted es cristiano. Pero si usted todavía no ha confesado que Jesús es el Señor, pues ¿bajo qué cobertura usted está? Porque existe el mundo espiritual. Dice las Escrituras, es terrible, hermano, cuando una persona da marcha atrás. Cuando ha conocido y ha sido iluminado, como dice el autor de los Hebreos, por el Evangelio, y da marcha hacia atrás, es terrible. Porque si tuvo problemas con demonios, dice que el demonio sale, el espíritu malo sale del cuerpo y se va a lugares secos, claro, porque no hay vida. Y dice que como no encuentra otro lugar, regresa, pero ya no viene solo, sino que viene con 7 más. Y si llega a la casa o al cuerpo y Cristo no está en ese cuerpo, dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Porque pudieron escuchar, pudieron ponerse bien con el Señor. Pero cuando no se le abre la puerta, el enemigo puede entrar y puede destruir, porque eso es lo que quiere el enemigo, ver destruida a la persona. Mire, hay ejemplos también en Eliseo, cuando Eliseo dice que está en una casa, está sentado y su criado viene temblando y le dice, Señor, pero nos tienen rodeado, ¿qué vamos a hacer? Vienen a una gente que había ido de Siria para capturar a Eliseo o matarlo. Y él está asustado, su criado. Entonces, ¿qué dice Eliseo? En Reyes capítulo, Segunda de Reyes, hermano, me lo puede poner, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 16, se ve otro ejemplo del mundo espiritual. Hebreos 6, 16. Él dijo, no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El 17, hermano. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que veas. Si el Señor nos abriera los ojos a nosotros ahora mismo espirituales, nosotros viéramos cantidad de ángeles que están protegiendo este lugar. Porque la ciudad de Waterbury, no creas que es una ciudad sana también. Y en todos lados, hermano, el maligno está acechando a la persona. Pero ¿qué pasó aquí? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Por eso la protección que tiene cada creyente está protegido con la cobertura de Dios. Verso 18, hermano. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hiera con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni está a la ciudad, sígueme y yo los guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. O sea, Eliseo se los lleva a otro lado. Van todos estos ciegos, no que nos quiso matar, y no con una ceguera tremenda, y los lleva a otro lado. Allá Eliseo ora para que les vuelva a abrir los ojos y ellos puedan volver a ver. No los quiso matar. Entonces aquí podemos ver
cómo estaba protegido lo que es el siervo de Dios, el Eliseo. El diablo tiene tiempo de andar rondando. Desde el jardín del Edén es un ser errante que no se siente cómodo en ningún lugar. Por eso Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Él dijo, bueno, de rodear la tierra y andar por ella. Y le dijo, ¿no has considerado mi siervo Job? Ve cómo vive, justo, recto delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo no va a estar así él? Si tú le tienes cercado, ¿cómo Satanás sabe que todo creyente está cercado? A veces ni el mismísimo creyente, a veces puede dudar, ¿será que Dios me oye? ¿Será que estoy cerca? Y el mismísimo Satanás sabe, le dijo, ¿cómo no va a estar bendecido si tú le has acercado a él y a su familia? Por eso hay familias, hermanos, que aparentemente, bueno, están en victoria, porque hay un padre, hay una madre que está orando por ese hijo o por esa hija. Y por eso aparece, pero esa misma protección también les alcanza un poco, pero Dios quiere que esa persona venga para él mostrar su protección en esa persona. Y le dijo, quítale todo lo que, la protección y verás. Quítale los bienes, la bendición y verás como lo que él va a, le dijo, difamar, algo así en tu propia cara. Y vemos, hermanos, que aquí Satanás relata algo, que el creyente tiene una protección y él bien sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso dice que él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él lo quiere devorar. Él Satanás no quiere jueguitos. Él lo quiere devorar, lo quiere destruir. Por eso, como dije, dar marcha atrás es algo terrible que puede dar un ser humano. Conoció el evangelio y dio marcha atrás. Es muy peligroso, hermano, porque solo hay dos bandos. Dijo el Señor, o estás conmigo o estás contra mí. O siembras o desparramas. Dijo, o sos frío o caliente. Por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, es decir, tener un pie dentro y un pie afuera al Señor le causa náuseas. Él dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son palabras del Señor, hermano. Solo hay dos bandos. O estamos en el bando de los ganadores o en el bando de los perdedores. No hay término medio en el mundo espiritual. O estás conmigo, dijo el Señor, o estás contra mí. O sea, si estamos en Cristo, somos creyentes, pero si no tenemos a Cristo, estamos contra Él. ¿Y quién es el contrario, el adversario, el acusador? Pues el mismísimo Satanás. El equipo de los ganadores, tengo dos equipos, el equipo de los ganadores, donde está el Padre de los espíritus. El Padre sentado en aquel trono, que Él da una orden y se cumple al instante. Que Él dice, sea esto y es hecho. El Dios Todopoderoso está sentado en su trono, el Padre, capitaneado por la mismísima esencia, por el Señor Jesucristo. Él es nuestro capitán, el Señor Jesucristo. Está la verdad liberta, la mentira esclaviza. En ese equipo no hay pecado. Pero usted dice, sí, pero la Biblia dice que todos pecamos. Sí, pero Cristo murió por usted y Él pagó todos los pecados de toda la humanidad. En ese equipo ganador están los ángeles, están los arcángeles, que es un rango más alto. Están los serafines, están los querubines, están los seres vivientes, los buenos, está la mismísima gloria de Dios. Está la gran ciudad, la nueva Jerusalén. Qué bonito, y para allá nosotros vamos, estamos por ese camino, pero ese camino es Cristo. Estamos transcurriendo por ahí y estamos seguros porque ese camino es Cristo. Y el equipo de los perdedores, el número 2, capitaneado por Satanás. El acusador, la serpiente antigua, el malvado. En ese equipo número 2 están los demonios sirviéndole. Está la muerte, está la maldad y está el infierno. ¿En qué equipo usted está? ¿En el equipo del Padre, capitaneado por la esencia misma del Señor Jesucristo? ¿O en el equipo de Satanás, de los perdedores, lleno de demonios? Y al final es algo de muerte y un infierno por una eternidad.
No hay neutralidad, hermanos, en el mundo espiritual. Hoy usted debe de tomar una decisión bajo qué cobertura usted quiere estar. Esto es tan real, hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos el mundo espiritual y Pablo traza el rango, los gobernantes, los príncipes, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero no puede decir, bueno, es que no tengo opción. Pero también tiene una tremenda opción, la mejor, el antídoto, el Señor Jesucristo. Y nosotros los creyentes utilicemos estas armas. Pongámonos esta vestidura que representa al Señor Jesucristo para combatir, para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Voy a una lectura más en 2 Corintios 10, 4. Y luego terminamos, el tiempo se me fue. Y piense, querido amigo, si usted todavía no ha aceptado al Señor, ¿de qué bando usted está? 2 Corintios 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso no piense que es carnal, no piense que es natural, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No son carnales, sino espirituales. La lucha que nosotros tenemos. Y quisiera hacer un llamado en esta tarde. No sé si usted se sintió tocado por la palabra, pero yo le aconsejo que reciba al Señor Jesucristo. Porque usted va a tener la mejor cobertura de Dios. Nadie aquí puede decir voy a durar 100 años, nadie. 100 años más, nadie. Tarde o temprano vamos a morir. Y cuando usted muera, cruza la cortina y se enfrenta a la realidad, lo que es el mundo que yo le he estado hablando en esta tarde. Ahora los creyentes nos va a dar un cuerpo nuevo. Y va a decir, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el creyente también va a tener recompensa de todas las cosas que hizo. He aquí se vengo y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel que hizo algo para el Señor. Aunque usted no lo vea, pero aquella persona que hizo con toda sinceridad cualquier cosa por la obra del Señor. No solamente predicar en este púlpito, no. Cualquier cosa que usted haga para el Señor. Hablarle invitar a alguien, hablarle, trabajar en la cocina o limpiar o lo que sea, cualquier cosa. Si lo hace para el Señor, todo tendrá su recompensa. Pero ¿qué pasa con aquel que no ha recibido a Cristo? Y si se muere, ¿a dónde va? Para empezar, ya está bajo ese acecho de Satanás. Y el Señor dice, pues yo morí por él, pero no quiere venir a mí. Yo estoy a la puerta y estoy llamando, estoy tocando. Si alguno oyere mi voz, si alguno, porque es individual la salvación. Dice que la Biblia dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Cada quien es responsable de su propio pecado. Y yo le invito en esta tarde, querido amigo, amiga, que todavía no conoce al Señor Jesucristo, que pueda tomar la mejor decisión de su vida. ¿Hay alguien aquí en este momento para terminar? Ya me pasé 5 minutos más. ¿Hay alguien en este lugar? Usted tomará la mejor decisión de su vida, aceptar al Señor Jesucristo y estar bajo la cobertura del Señor. Porque como le dije, hay todos estos demonios que están acechando su vida. No vayas a la iglesia, no vayas aquí, no vayas allá. Te están mintiendo, están locos y cuántas cosas. Oí tu voz y tuve miedo, dijo el hombre cuando pecó allá en el jardín del Edén. Pero la mujer escuchó la voz del diablo y cuando escuchó la voz de Dios tuvo miedo. Hoy en día usted escucha la voz de Dios, no tenga miedo, pero no escuche la voz del diablo. Con que Dios ha dicho esto, no. Lo que está hablando este hermano, este está loco. El mundo, eso no existe, que no sé qué. Puede ser la voz del diablo que está escuchando en este momento. Puede tener una lucha interior, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué van a decir? Olvídese de eso. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta tarde. ¿Hay alguien acá en este lugar? Y si no lo hay, pues que el Señor le dé una oportunidad más. Pero no conocemos el día de mañana, no sabemos qué va a pasar.
asegure su vida y piense bajo qué cobertura usted está en este momento. ¿Bajo la cobertura de Dios o bajo la cobertura de Satanás? Que el Señor bendiga su santa palabra.